de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El apóstol Juan enfatiza en lenguaje bastante claro el propósito de la encarnación del Señor Jesucristo. Hace poquísimas fechas, el mundo ha celebrado el nacimiento de Jesús, que tiene que ver con el misterio de la encarnación. Entonces, la encarnación del Señor fue anticipada proféticamente por siglos. Los profetas de Jehová habían estado hablando del nacimiento del Mesías. Decía Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Venía anunciando Isaías. La prueba de la existencia de Jesús nunca ha sido disputada. En realidad, todo el mundo lo acepta. Además, hay libros históricos en el Nuevo Testamento y grandes historiadores como Flavio Josefo que dan testimonio del nacimiento de Jesús. Por tanto, sabemos que Él vino al mundo. Lo que ahora el mundo debe saber, cuál es el propósito de su encarnación. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Todos sabemos que ha venido al mundo. Todos hemos celebrado de una u otra manera el nacimiento de Jesús. Pero lo importante es que el mundo sepa para qué vino Jesús a encarnar en una mujer tan sencilla pero llena de virtudes como fue María, la madre de Jesús. Entonces, una de las tantas cosas para lo cual Cristo vino es que Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Esto suena muy fuerte y para muchas personas suena demasiado patético, como una tragedia, que Cristo haya venido para deshacer las obras del diablo. Pero la Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, la palabra del Señor en el libro de Juan dice que los que son de Dios no pecan, y sentimos cierta confusión con versículos como los que estoy leyendo. Sin embargo, nosotros sabemos que Juan habló al mundo gnóstico, los cuales creían que el cuerpo era irregenerable, irredento, que jamás iba a conseguir una virtud moral, que estaba dado al pecado y que no había nada que hacer. Así que en su filosofía ellos decían: el cuerpo es malo, la materia es mala, solo el espíritu es bueno. Mire la concepción que tenía el gnosticismo. ¿A qué conclusión llegaban? Que yo peco con mi cuerpo porque el cuerpo es malo, pero no con mi espíritu y no con mi alma. Así que ellos separaban a la materia
considerándola como mala y regenerable, y al espíritu y el alma como algo puro que nunca se contaminaba, aunque el cuerpo peque. Cosa que en el cristianismo no funciona así, porque para Dios nosotros somos una unidad tricótoma, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu, y los tres elementos que constituyen el ser del hombre tienen la misma capacidad para ser gobernados por Dios y también para ser santificados. Así que por eso es que Juan dice, no, señores, el que peca es del diablo, déjense de broma, no me vengan con que el cuerpo es malo y por eso peca, pero mi espíritu no. El que practica el pecado. Aquí hay una aclaración un poco más entendible. El que practica. Hay una pregunta que siempre se hace. ¿Los santos pecan? Refiriéndose a los hermanos creyentes convertidos. Porque la Biblia dice que el que es de Dios no peca. Pero la palabra del Señor dice el que practica. Los verdaderos cristianos no practican el pecado. Practicar es realizar de forma habitual o continuada determinada acción o actividad, cosa que el verdadero cristiano no lo hace. Si tiene una debilidad, si ha sido tentado, si en algún momento ha transgredido uno de los mandamientos del Señor, el verdadero cristiano asume una responsabilidad, entra en un arrepentimiento y cambia de vida. Este es el quehacer, esta es la práctica espiritual del verdadero cristiano. Así que no practicamos el pecado de ninguna manera. No es nuestra actividad habitual hacerlo. Y cualquier persona que esté sufriendo de alguna situación de inmoralidad, pues tenemos el refugio, el perdón y la reconciliación en el Cristo que nos ha venido a salvar. Por eso la Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Ahí se completa el versículo, ¿no? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, no vamos a aceptar que permanezcamos en el pecado de una forma indefinida, porque Cristo ha venido para librarnos de él. ¿Cuáles son las obras del diablo? Bueno, sabemos que todo lo que no da gloria a Dios, que todo lo que transgrede un mandamiento o una ley, que todo lo que se enfrenta y se opone a la palabra o a la voluntad de Dios es obra diabólica. Todo, sin excepción. Si hay algo que no le da la gloria a Dios, si hay algo que se opone, si hay algo que destruye la autoridad de Dios sobre nosotros, entonces no es de Dios, es del diablo. Satanás, la Biblia lo considera como el gran tentador al pecado. Tentar es seducir para que alguien haga el mal. Y encontramos la primera manifestación de este ser nefasto, de este ser totalmente malo, en Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré
y seré semejante al Altísimo. Mal derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, la primera rebelión del tentador se dio en el cielo, no con los hombres, sino con los ángeles. Y dice el libro de Apocalipsis que él logró arrastrar a una tercera parte de los ángeles creados por Dios. Los tentó. De estos ángeles, muchos de ellos fueron apresados y están en un lugar esperando el juicio de Dios. Otros ángeles corrompidos fueron echados a la tierra y se convirtieron en lo que la palabra llama una demoniología que hace la guerra permanente al pueblo de Dios. En Ezequiel 28:15 tenemos otra porción sobre la actitud tentadora de este personaje. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. El primer ser que quebrantó la voluntad y los mandatos santos de Dios, pues fue este personaje perfecto, hermoso, poderoso y que ocupaba un lugar muy especial, un lugar cerca de su creador. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Este era uno de los querubines que estaban cerca de la presencia de Dios. Y se reveló este querubín y se convirtió en el gran y terrible tentador. Así que el diablo tienta a los seres para que se rebelen contra Dios como él lo hizo. Esa es la parte espiritual donde comenzó a trabajar este personaje tentando a los ángeles y de verdad que lo logró. Luego, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el segundo Edén, ya no el Edén de la eternidad celestial, sino en el Edén terrenal, en el huerto que nosotros conocemos, donde Dios creó y puso al hombre. Así que en la tentación, el diablo toma la forma de un animal, la serpiente, que para nosotros hoy día suena como un animal peligroso, venenoso, y bueno, nadie querría tener una serpiente cerca. Por supuesto que no. Pero en aquel entonces los animales no tenían ese instinto de agresividad, vivían en paz. Así que la mujer o el hombre se acercaban a cualquier animal y no había en ningún momento ferocidad para dañarse el uno al otro. Así que la serpiente se acercó a la mujer y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo fruto del árbol que está en el huerto. Alteró la palabra. La mujer le dijo, no, de todo no, solamente del fruto que está, del árbol que está en medio del huerto, el árbol del bien y del mal. Entonces la serpiente dijo a la mujer, porque ella le dijo, Dios nos ha dicho, el día que comamos de ella, vamos a morir. Esa palabra que por primera vez se escuchó, morirás. Morirás, esa palabra muerte no se había escuchado anteriormente. Pero la serpiente, la mujer, no moriréis de ninguna manera, sino que sabe Dios. ¿Qué es lo que sabe Dios? Que el día que comáis de él, del fruto prohibido,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces el diablo indujo a la mujer primero y luego a los dos. ¿Para qué? Para que se rebelaran contra la palabra de Dios. Los tentó. Y así como arrastró a la tercera parte de la creación de los ángeles, ahora está destruyendo a la creación humana de Dios en la tierra. Él es el gran tentador. Ahí no termina sus acechanzas. Cuando Cristo apareció y Juan lo presentó en Betábara, en Jordán, donde bautizaba Juan, a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Espíritu, después del bautismo, él lo llevó hasta el desierto a Jesús para que sea tentado. Entonces el diablo se le apareció a Jesús. Así como se le había aparecido a Adán y Eva, ahora se le aparece a Jesús. Y con 3 tentaciones quiso vencerlo, pero esta vez el diablo perdió. El Señor nos dio la clave frente a la tentación satánica, lo que dice Santiago. Someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Eso es lo que hizo Jesús y eso es lo que haremos nosotros y lo venceremos. Segundo, Satanás es el gran cegador de los perdidos. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al diablo no le conviene que el mundo conozca, crea y acepte el evangelio. Entonces, él ya no puede alterarlo, él ya no puede hacer otra cosa que cegar el entendimiento. Y el hombre, con su entendimiento cegado, entonces se está negando a aceptar la única forma como puede al diablo vencerlo. Satanás en muchos lugares lo ha logrado, pero gracias a Dios que por el poder de la palabra y el Espíritu hemos salido también vencedores. Y termino diciendo que Satanás es el gran acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos si Cristo es el que perdona? Si Cristo es el que lleva nuestro caso. Así que en esta situación de acusador, el diablo vuelve a perder. Sabemos lo que la palabra de Dios dice, que Jesús apareció para destruir las obras del diablo. ¿Y dónde Jesús lo venció? Colosenses 2:15, y con esto termino, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que en la cruz de Cristo está la derrota de Satanás. El hombre ha sido creado para vivir cerca de Dios y para vivir una vida de victoria. El diablo no lo va a permitir a través de la tentación, a través de la acusación, a través del enceguecimiento de nuestra mente. Pero si nosotros llevamos toda esta astucia diabólica a la cruz de Cristo, entonces
ahí obtendremos la victoria. Dios nos bendiga. Seguimos pensando, meditando y enseñando por qué vino Cristo a encarnar, por qué no envió un ángel, por qué no envió solo su espíritu. Tenía que enfrentarse a aquel que había vencido a los ángeles en la eternidad y había vencido al hombre en la tierra. Cristo fue y será el gran vencedor, y con él la iglesia será la gran vencedora. Dios nos bendiga, Dios nos